Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. Sin ninguna duda, si hoy ocurriera lo que le pasó al bueno de Robert Taylor, se haría viral, sería una noticia que daría la vuelta al mundo. Pero lo que os voy a contar a continuación ocurrió en el año 1979, no había móviles con camaritas como las que tenemos a día de hoy pues en nuestros bolsillos, pero realmente el suceso fue absolutamente impresionante dentro de lo que es la casuística de la ufología. Sin más ni más, os voy a contar lo que podríamos denominar la increíble noticia perdida del ovni transparente. Vamos a por ello. Y es que resulta que tenemos que coger nuestra máquina del tiempo preferida y nos tenemos que ir al día 9 de noviembre de ese año mencionado, 1979. Aproximadamente entre las 10 de la mañana y las 10 y media, pues tenemos a un hombre que se llama Robert Taylor. En ese momento estaba trabajando para la Livingston Development Corporation. Y bueno, pues resulta que este hombre para el vehículo de su camioneta al costado de una carretera. Tiene la intención de examinar el progreso de unos árboles jóvenes en el bosque. Ese era su trabajo. Y bueno, pues resulta que no puede acceder con su camión a ese lugar al que quiere ir. Y bueno, pues Robert Taylor y su perro pues comienzan a adentrarse en el bosque, pues poquito a poquito, por uno de los senderos que van conduciendo al lado de la montaña de Desmond Low. Estamos hablando de Escocia. Muy bien, resulta que al entrar en un claro de unos 500 metros, lo que sería la distancia a su camión, pues Robert Taylor observó algo absolutamente extraordinario. Y es que, bueno, pues empezó a observar como una especie de objeto abovedado, absolutamente inmóvil y silencioso, flotando sobre el suelo del bosque. Claro, os podéis imaginar que su sorpresa fue absoluta y total. Calculó que el objeto pues tenía pues más o menos unos 20 pies de diámetro, aproximadamente unos 6 metros. Tenía un anillo o una especie de ala a su alrededor, y bueno, pues eso hacía que pareciera el ala de un sombrero. Claro, él se quedó pues poco menos que patidifuso observando aquello. Y es que sobresaliendo del exterior del ovni había como unos tallos apuntando hacia arriba y rematados con hélices. El objeto parecía además estar construido pues a partir de un material pues metálico, como de un color gris oscuro, que parecía pues como transparente en algunos lugares. La verdad es que, bueno, era algo extraordinario, tenía una textura como áspera, similar a la del papel de lija, para que nos hagamos una idea. Y claro, al tener áreas transparentes en su superficie, pues el objeto, pues como que estaba intentando camuflarse en el entorno. ¿Por qué? Bueno, pronto sabríamos la razón. Robert Taylor empezó a acercarse poquito a poquito para ver mejor aquel objeto volador no identificado que podía estar pues a punto de aterrizar o al menos quedarse a unos metros de la superficie. Y pues en su caminar, de pronto, al hacerlo, pues salieron como dos esferas más pequeñitas, de unos 3 pies de diámetro, aproximadamente 1 metro, que parecían estar hechas del mismo material. Era pues lo mismo, el mismo, pues podríamos decir la misma composición del ovni que estaba allí delante de él, y eran bastante curiosas. Cayeron debajo de la nave,
Pero no se quedaron quietas, no. Fueron directamente a por él. Robert Taylor describió que las esferas, que eran más pequeñitas, pues tenían como apéndices, es decir, pues similares a las minas marinas que se utilizaban, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. Esa era la apariencia, algo realmente fantástico, pero estaba delante de él y él era el objetivo, él era el protagonista. Y entonces, bueno, pues a medida que los objetos pequeñitos se movían hacia él, pues claro, este hombre empezó a ponerse nervioso diciendo, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Salgo corriendo? ¿Me quedo aquí a ver qué es lo que va a pasar? No sabía esa inquietud del fenómeno ovni que desde luego siempre está presente en este tipo de encuentros del segundo tipo. Y bueno, pues Taylor empezó a escuchar además que estos objetos pues como que estaban haciendo un sonido como de secado del cabello. Ese era pues básicamente el ruido que estaban haciendo mientras que se estaban desplazando y cuando estaban pues tocando el suelo. Bueno, él se quedó ahí mirándolos y el problema es que las esferas, aparte de que iban a por él, empezaron a rodearle y desde luego pues él empezaba a ponerse en principio furioso porque no sabía qué le iba a pasar. Evidentemente algo tramaban las inteligencias que estaban detrás de ese objeto, que no podía saber si estaba teledirigido o si había seres en su interior, pero desde luego aquellas esferas que se estaban moviendo, pues desde luego iban a por él y tampoco podía hacer él mucho. En ese momento, pues, comenzó a observar que aquellas esferas empezaron a maniobrar y utilizando sus apéndices, pues se pegaron, se adhirieron a cada uno de sus pantalones, a cada una de sus piernas y justo además debajo de los bolsillos. Entonces Robert Taylor pues se quedó realmente muy impresionado, no sabía qué se podía hacer ahí, mirándolas. ¿Y qué hago yo ahora? ¿Y qué me van a hacer? Esa era la gran pregunta de esa situación que era imposible, pero que realmente le estaba ocurriendo. Bueno, Robert Taylor en ese momento pues escuchó como una especie de silbido proveniente de esos objetos pequeños y entonces empezó a ahogarse. Empezó a sentir que le faltaba el aire y era porque aquellas esferas pues estaban estaban ofreciendo al ambiente, estaban exponiendo una situación límite porque olían como tenían como un olor muy fuerte, muy áspero, muy picante. Lo estaban secretando y él empezaba a ahogarse y además estaba empezando a pensar que iba a morir, pero claro, iba a morir y lo último que iba a ver era un objeto volador no identificado, precioso, perfecto, pero con algo que no sabía qué es lo que era. En ese momento, pues tras ese silbido, porque era pues prácticamente como el momento de inicio de aquella operación que estaba a punto de matarle, pues empezó a observarlas porque las tenía encima y describió ese olor luego más tarde como una especie de aroma a pastillas de freno de automóvil quemadas, que estuviesen ardiendo, pero él no se estaba quemando. Entonces pues estaba con muchísimo miedo y aquello pues empezó a crearle
muchísima tos. Y empezó a toser, y ahí las tenía, y ahí estaba el Omni era preciosísimo, pero se estaba como camuflando, y empezó a toser, y a esas alturas, pues Robert Taylor, evidentemente, pues era consciente de que aquellas esferas más chiquitinas, pues algo estaban haciendo, y era quitarle totalmente la voluntad. Querían arrastrarlo directamente a aquel objeto volador no identificado que estaba ahí delante de él. Estaban tirando de él hacia el Omni. Y en ese momento, pues, el terror, el pánico, el horror comenzó a apoderarse de él porque no podía evitarlo. Ese era el principal problema. No tenía una cámara tampoco para fotografiar nada. Y el perro estaba paralizado totalmente. No se volvió loco el perro como hemos visto en algunos otros incidentes. Solamente estaba ahí parado. Y al ver que el perro no le defendía de aquel espanto, de aquellas esferas que estaban tirando de él hacia el Omni, pues ahí fue cuando realmente empezó a preocuparse entre toses, y al ver que se estaba ahogando y al ver que no podía hacer nada porque estaba paralizado, pues empezó a pensar que efectivamente aquello pues iba a acabar con él. Era a esas alturas consciente de que las esferas pues tenían un objetivo: tirarle al suelo, arrastrarlo, y no podía hacer nada. Y en ese momento pues efectivamente llegó a caerse. Se cayó hacia adelante sobre su rostro, y fue o por el golpe que se dio o por la acción de las pequeñas esferas o la acción del Omni, él perdió completamente su conocimiento. No sabía qué había pasado, pero se desmayó. No conocía qué era lo que estaba ocurriendo, pero se desmayó. Robert Taylor, pues, poco después recuperó un poco la conciencia y, bueno, empezó a espabilarse, vio que las esferitas ya no estaban, que el objeto volador no identificado no estaba tampoco, y, bueno, pues descubrió algo que desde luego le marcó la vida para siempre, y es que no podía hablar, no podía entablar palabra alguna, y tampoco podía ponerse en pie en condiciones. Estaba poco menos que tambaleándose, y claro, estaban en unas situaciones, en unas condiciones que eran absolutamente lamentables. ¿Qué hizo? Bueno, pues lo que hizo fue poco menos que sobrevivir, y empezó a arrastrarse por el suelo sin poder emitir grito alguno de auxilio, de socorro. No podía en ese momento, y tambaleándose como pudo, arrastrándose de forma infame, pues llegó a recorrer 100 metros hasta donde tenía estacionado el camión suyo, y al llegar al camión pues intentó abrir la puerta, lo consiguió con una fuerza total y absoluta, y bueno, pues consiguió con una fuerza increíble subirse al asiento, y todavía con mareo tras lo que había ocurrido, pues le dio a la radio para pedir ayuda, para intentar pues comentar con alguien que estuviese pues conectado a alguna emisora de radio o a su propia empresa, pues lo que le había ocurrido, lo que le había pasado. Y bueno, pues en la radio bidireccional del camión pues le dio, pero claro, tenía un problema, seguía sin poder hablar. Ese era el principal escollo para decir
qué es lo que le había ocurrido. En ese momento, bueno, pues pensó que se tenía que calmar un poco y, bueno, pues intentar regresar a casa con el camión, pero, bueno, cogió el volante, las manos le temblaban y empezó a conducir, pero seguía muy mareado y en ese momento, pues, metió el camión en una zona en donde había mucho barro y se le quedó encallado, se le quedó clavado el camión. De estas veces que dices, ¿cómo es posible que me esté pasando esto? Pues sí, le pasó y no podía ir para adelante, ni para atrás, ni para un lado, ni para otro con su camión. Y tampoco podía hablar, ni podía hacer autostop, prácticamente no se podía ni mover. Y entonces este hombre, pues en su espanto, pues lo que hizo fue, pues, bueno, abrió la puerta y se tiró a la carretera directamente. Estaba atascado el camión y entonces, pues, intentó incorporarse un poco y poco menos que a 4 patas llegó a casa mal, muy mal, y llegó pues más o menos 1 hora y cuarto después de todo este incidente, a las 11:45 de la mañana. Cuando le vio evidentemente la esposa al llegar allí, bueno, se quedó poco menos que sorprendida, ¿no? Era más que una sorpresa. Este hombre, Robert Taylor, pues estaba con muchísimo barro encima. Eso podía ser posible después de todo lo que había pasado, pero es que tenía los pantalones absolutamente desgarrados por todo lo que le había pasado con las esferas que le habían desgarrado la tela y que, bueno, pues empezó a pensar que le habían tocado la piel y que por eso venía pues todo el cuadro médico con el que llegó allí. La mujer pues intentó pues ayudarle y bueno pues le contó la experiencia que había sido horripilante a la mujer con aquel Omni y bueno pues su esposa pues intentó llamar a la policía, pero Robert Taylor pues se negó porque empezó a pensar que bueno se iban a reír de él, iba a ser el hazme reír de la zona, del pueblo, y dijo a la mujer que de llamar a la policía nada de nada. En cambio, pues resulta que, eso sí, la mujer no se quedó con las manos quietas, no se quedó con los brazos cruzados, no, llamó al supervisor de Robert Taylor. Le llamó y le dijo que tenía que venir para su casa porque le había ocurrido algo muy malo a su marido y que tenía que venir. Y le contó lo que había pasado con el ovni. Y en ese momento el jefe, pues, la escuchó y sabía que Robert Taylor no iba a decir ninguna mentira ni ninguna barrabasada porque confiaba en él. Y en ese momento, pues, el jefe, un hombre que se llamaba Malcolm Drummond, pues sí que la hizo caso y de hecho llamó a un médico y se fue para allá a casa de Robert Taylor con el médico. Claro, podía haber pasado como una tontería, pero no. Cuando llegó el médico se dio cuenta del cuadro que tenía, de pues el estado de shock que tenía pues el testigo, y de hecho, bueno, pues de hecho el jefe estaba absolutamente ansioso de saber más detalles de lo que le había pasado, y de hecho para intentar despejarlo lo metió incluso en la bañera para intentar que se despejase un poco y bueno pues que le contase qué había ocurrido, porque bueno pues este hombre sí que le escuchó.
Y bueno, pues este hombre, Malcolm Drummond, el jefe, y Robert Taylor, pues sintieron que tenía que haber alguna prueba física en el terreno. En el incidente del bosque, pues tenía que haber algo, alguna marca. Y bueno, pues el médico que fue a revisar a Robert Taylor, pues también se fue con ellos a intentar ver, a ver si observaban alguna marca en el terreno, pero Robert Taylor aún así todavía estaba absolutamente aturdido y no pudo localizar el lugar. Robert Taylor tenía un dolor de cabeza absolutamente descomunal en aquellos momentos. Eso lo hemos visto en la ufología en muchísimas ocasiones. Y decía que lo habían poco menos que gaseado, como en la Primera Guerra Mundial, pues igual. Y bueno, pues su jefe y él, pues poco tiempo después, en ese mismo día, cuando ya el testigo pues estuvo un poquillo mejor, pues se fueron para allá otra vez, y descubrieron algunas muescas en el suelo del bosque que no estaban allí a primera hora. Y descubrieron que esas muescas, esas marcas, pues sí que podían ser pues producto de las esferas que fueron directamente a por el testigo. Y de hecho encontraron lo que podrían ser también como unos agujeros de una especie de escalera que podía haber sido pues una marca proveniente pues de una estructura metálica, en este caso transparente también, que bueno, pues venía del objeto volador no identificado hasta el suelo. Se descubrió y se describió que el conjunto pues podía tener peldaños incluso, pero bueno, pues en ese momento empezaron a contar todo lo que había y había incluso pues 40 pues agujeritos en el suelo, producto del movimiento de esas esferas que fueron a por él. Impresionante, porque bueno, no vieron marcas de quemaduras en el suelo del bosque, algo que sí que suele ser bastante habitual dentro de este tipo de encuentros del segundo tipo. Y bueno, pues luego el personal de la Livingston Development Corporation pues sí que tomó fotografías de la escena, pero esas fotografías jamás trascendieron al público. Y bueno, pues sí que se sabe que el ejército escocés, como suele ocurrir dentro del Reino Unido, pues no ha dejado nunca ningún informe para la opinión pública. Un caso tremendo en donde observamos pues algo que es extraordinario, que nunca se había visto dentro de la investigación del fenómeno ovni, que son esas pequeñas esferas que están poco menos que protegiendo al objeto grande dentro de lo que va a ser una bajada de seres por esas marcas de la escalera, que acaban con él directamente derribándolo, que se adhieren a él, algo que yo no había visto nunca en ningún caso, le gasean, y tanto es así que este hombre pierde totalmente el conocimiento, o por el golpe, o directamente por la acción que tienen a la hora de rasgar sus pantalones y directamente pegarse a su piel, aunque él dijo que no había encontrado marcas, algo que sí que suele ser habitual en este tipo de encuentros del segundo tipo, en donde bueno, pues sí que suele haber quemaduras, o bueno, pues que yo recuerde el caso Michalak, pues sí que tuvo también, pues en este caso, pues sí que tuvo marcas en el cuerpo. Bueno,
Con Robert Taylor no pasó eso, pero sí que pasó que ni siquiera podía mantenerse en pie. Y estuvo 100 metros andando, pero en condiciones lamentables, a 4 patas, hasta llegar a su casa. La visión de la mujer tuvo que ser pues tremenda, y el médico le hizo una revisión, y bueno, pues cuando ya estuvo mejor, pues ya pudieron ir allí, pero nunca pudieron encontrar en una primera ocasión lo que era pues el lugar, y en una segunda ocasión sí que lo encontraron. Esas marcas estaban ahí, esas esferas sí que estuvieron por allí danzando, y el objetivo era él, ahuyentarlo. No estaba previsto que Robert Taylor estuviese allí. Y entonces, claro, la pregunta es, ¿qué estaba haciendo ese objeto volador no identificado en aquellas lides, en aquellos lugares? ¿Cuál era el objetivo? ¿Por qué tuvo que bajar a la superficie? ¿Y por qué se quiso directamente hacer transparente, camuflarse? ¿Qué objetivo tenía esa operación de camuflaje? Y por tanto, ¿cuántas veces ha ocurrido esto sin que nadie lo haya visto? Muy interesante este caso de Livingstone, que desde luego siempre me ha parecido apasionante por esa escena, por ese ataque, por ese perro que no ataca, que también está paralizado igual que él, y que desde luego pues no tiene solución ni parangón dentro de la ufología. Un caso que a día de hoy pues seguro que alguien más lo habría visto, pero que se ha quedado como la increíble noticia perdida del ovni transparente que atacó a un ser humano, que no tuvo ningún tipo de misericordia con él, que lo hizo con una especie de minas que se movían, que le rodearon y que acabaron con lo que era su conciencia totalmente, hasta que hicieran lo que hiciesen, quizá le abdujeron. Bueno, pues cuando ya recuperó y se espabiló este hombre, pues ya no estaba. ¿Qué hicieron con él? ¿Por qué estaban allí? Y bueno, en sus cálculos, desde luego, Robert Taylor no debería de haber estado en esa escena, y es que en el universo y en el fenómeno ovni nadie y nada es perfecto, y ese hombre no debería de haber estado allí. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias, y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.